El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, un saludo especial en este primer domingo de Cuaresma. Y nos preguntamos, ¿qué es la Cuaresma? La Cuaresma es un tiempo de gracia especial en la que Dios nos ayuda a vivir un cambio personal, una transformación de nuestras vidas con miras a la salvación, con miras a la vida en plenitud. 40 días nos habla de un tiempo de cambio, de un antes y de un después. Y se esperaría que nosotros, al vivir esta Cuaresma, vivamos un cambio personal, una transformación de nuestra vida, una renovación de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestras palabras y de nuestras acciones, de toda nuestra vida. Uno no cambia solamente en sus propias fuerzas y en su buena voluntad por cambiar y por ser mejor. Lo que nos cuenta la palabra de Dios es que Dios tiene el poder de cambiar el corazón y la vida del ser humano. Es Dios el que convierte, es Dios el que cambia. Por eso la Cuaresma es un tiempo especial de gracia para escuchar a Dios, para volvernos a Dios, para pensar en Dios, para dejar a Dios actuar y manifestarse en nuestra vida. Tal vez lo mejor que podríamos decirle a Dios en esta Cuaresma es: aquí estamos, Señor, haz tu obra con nosotros. Aquí estamos, nuestra vida es como un desierto en muchos aspectos, porque nos falta agua, porque nos falta vida, porque nos falta color, porque nos falta amor. Nuestra vida es como un desierto. Aquí estamos, Señor. Ven a hacer tu obra en nuestro corazón. La Cuaresma es un tiempo de gracia donde Dios actúa en nosotros para transformarnos, para cambiarnos y podríamos decir para liberarnos del mal que nos daña, del mal que nos oprime. ¿Para quién es la Cuaresma? Mire, la Cuaresma es para todo aquel que se siente llamado por Dios. La Cuaresma es para todo aquel que sabe que necesita de Dios en su vida, que necesita un cambio. La Cuaresma es para todo aquel que sabe que su vida puede ser mejor de lo que es hasta ahora. Para cualquier persona que quiere cambiar, que quiere mejorar, que quiere renovar su vida. ¿Qué necesitamos en esta Cuaresma? ¿Cómo se puede vivir una auténtica Cuaresma? Mire, una auténtica Cuaresma se puede vivir con oración. Si usted y yo no hacemos oración, estamos invitados a orar. Si usted y yo oramos, pues estamos invitados a intensificar esa oración o a mejorar esa oración, a vivir una mejor experiencia de oración que se nos note
en la vida cotidiana? ¿Podemos vivir mejor vivir bien una buena cuaresma escuchando la palabra de Dios como ahora, dejando que Dios nos hable y que esa palabra nos transforme el corazón? ¿Podemos vivir bien la cuaresma celebrando los sacramentos como ahora, la Eucaristía, donde se sirve la mesa del Señor, la mesa de la palabra de Dios, donde compartimos con todos los hermanos? ¿Podemos vivir la cuaresma encontrando a Dios en nuestros hermanos, especialmente en los pobres, los pequeños, los enfermos, los tristes, los marginados? Encontrar a Dios ahí en el hermano, ahí podemos vivir una buena cuaresma que produzca cambios en nuestro corazón, pidiendo el Espíritu de Dios, para que sea el Espíritu de Dios el que nos hable, el que nos dirija, el que nos cambie, el que nos transforme, el que nos mueva, el que nos empuje a cada uno de nosotros. Yo solamente estoy dando como unas pistas para poder vivir bien este tiempo de gracia que estamos comenzando, que es el tiempo de la cuaresma. Y todo esto lo podemos ver claramente en el evangelio de hoy, que es el evangelio de las tentaciones. El primer domingo de cuaresma siempre es el domingo de las tentaciones, y hoy nos correspondió leer esas tentaciones según el evangelio de Marcos, que nos las presenta de una manera breve. No nos dice cuántas fueron y cuáles fueron como si los otros evangelios. Marcos solo de paso nos dice que Jesús fue tentado. ¿Qué nos dice hoy este evangelio? Primero, que Jesús fue empujado al desierto. Ahí vemos la acción del Espíritu. Jesús empujado por el desierto, por el Espíritu al desierto. Y es que Jesús es un hombre, un ser humano en su condición humana, movido por el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios lo está dirigiendo en este momento al desierto. No lo dirige a la comodidad, no lo dirige a un palacio, no lo dirige a un gran escenario público para que aplaudan y aclamen a Jesús. No, lo empuja al desierto, un lugar solitario, desolado, un lugar donde se prueba la vida, donde somos probados, un lugar donde se experimenta hambre, sed, cansancio, agotamiento. Es un lugar de prueba, y ustedes y yo tenemos que ser conscientes de que si queremos ser hombres y mujeres de Dios, necesitamos dejarnos empujar por el Espíritu de Dios y dejar que el Señor nos pase por esos desiertos en nuestra propia vida. Es que esos desiertos ponen a prueba lo que somos y sacan a la luz lo que somos verdaderamente. Nos hacen cuestionar sobre cómo estamos viviendo y también nos ayudan a mejorar nuestra vida, aprendiendo de todo. Es que esos desiertos nos ayudan a entender lo fundamental, y es que dependemos de Dios. Es que el hombre sin Dios no vive. Así como si no se tiene agua para beber y si el hombre muere de sed, así el hombre sin Dios también se queda sin vida. Jesús estuvo 40 días en este desierto, dejándose tentar por Satanás. Aparece el tentador. Es Satanás. Satanás significa el adversario. Satanás no es un amigo, es un adversario. Satanás es uno que se opone a Dios, al plan de Dios y a lo que Dios quiere hacer. Se opone a los hombres, tiene envidia de los hombres, y por eso trata de engañarlos y de seducirlos para que no hagan lo que Dios dice y así pierdan su vida. Porque Satanás sabe que si los hombres escuchan a Dios y hacen lo que Dios dice, los hombres vivirán. Entonces se empeña en engañar a los hombres, en seducirlos con mentiras, con trampas. Promete cosas cuando en realidad no las puede dar, y lo que hace es quitarle al ser humano todo. Ese es Satanás.
Y esas son las tentaciones. Las tentaciones justamente ponen a prueba lo que somos verdaderamente. Ponen a prueba nuestra relación con Dios. En los otros evangelios vemos el contenido de esas tentaciones y allá le dirá, es que si eres hijo de Dios, haz esto, convierte estas piedras en panes. Es que si eres hijo de Dios, tírate allá del templo y los ángeles vendrán. Si eres hijo de Dios, como poniéndolo a prueba en lo que es. Y Jesús derrotó esas tentaciones con la verdad de la palabra de Dios y manteniéndose firme en Dios. Nosotros también somos tentados, todos somos tentados, todos tenemos tentaciones. Las tentaciones son engañosas porque las tentaciones se muestran atractivas, seductoras en un primer momento. Se muestran como si fuera algo bueno, o sea, unas piedras en panes, pues súper bueno. Tirarse uno del templo y que lo recojan los ángeles, buenísimo. Pero eso fue unas tentaciones para que Jesús no hiciera lo que Dios quería y para que Jesús no fuera la clase de Mesías y Salvador que Él realmente es. Tentaciones a Jesús como Mesías, para que fuera otra clase de Mesías, no el Mesías Salvador de los demás, sino un Mesías que se salvara a sí mismo, no un Mesías que liberara a la gente, sino un Mesías que oprimiera a la gente, un Mesías político, económico, de dominación humana. Eso era lo que Satanás le quería proponer a Jesús y que le daría la gloria y el poder de todos los reinados del mundo. Tentación, y Jesús no aceptó esa tentación porque su mesianismo y su identidad no era esa. Y lo vamos a ver, ¿cuál fue el camino de Jesús? Fue el camino del amor, la misericordia, la humildad, el servicio, hasta la cruz. Hasta la cruz. Así que el camino del Señor es distinto. Todos somos tentados. Tú también eres muchas veces tentado en lo que eres como hijo de Dios. Y está ahí el mal para seducirte y proponerte cosas que aparentemente son buenas, pero realmente son malas y realmente van a destruir y a dañar tu vida. Y aquí viene la importancia de que tengamos la claridad para distinguir lo que viene del Espíritu de Dios de lo que viene del espíritu del maligno, de Satanás, del engañador. Jesús se dejó tentar por Satanás, pero lo venció estas tentaciones. Y dice el evangelio de hoy que vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Estas alimañas nos hablan de animales salvajes, animales fieras, de los animales más violentos que existen y que de alguna manera evocan los peligros que amenazan a Jesús. Jesús está entre fieras, pero las domina, pero las somete con poder. Ese es Jesús y evoca eso. Es que la vida del cristiano, la vida nuestra en el mundo es eso, a veces rodeados de males, de pruebas, de cosas malas, pero venciéndolas, sometiéndolas, derrotándolas con el poder de Dios. Eso evocan estos animales, pero por otro lado los ángeles dice que le servían, y eso presencia de los ángeles evoca la presencia amorosa, consoladora, bondadosa y tierna de Dios. Es que no todos son alimañas, también hay ángeles, gracias a Dios. En la vida y entre nosotros, no todos son alimañas, también hay ángeles, hay muchos ángeles. Es así. Entonces, qué bueno que haya muchos ángeles. Qué bueno que nos dejemos tocar por Dios. Esa es la vida en el Señor. Pasamos por pruebas, pasamos por desiertos, pasamos por tentaciones, pero todo eso lo podemos vencer aferrados a Dios,
unidos al Señor. Con el Señor somos más que vencedores de todo mal. Esa es la primera parte del Evangelio de hoy. Y ya la segunda es el anuncio concreto entonces. ¿De qué se trata esto? Jesús se marchó a Galilea después de que salió de allí a proclamar el Evangelio de Dios. ¿De qué se trata esto? De que entre alimañas y ángeles, entre desiertos y ciudades, entre buenas y malas, entre cosas buenas y malas, entre tiempos buenos y tiempos difíciles, entre tiempos de prosperidad y tiempos de crisis, entre todo lo que vivimos, podamos escuchar, recibir y ser transformados por el Evangelio de Dios. Eso es lo que anunciaba Jesús, el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reino está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Qué es lo que necesitamos? El Evangelio de Dios, la buena noticia de Dios, de un Dios que nos ama, de un Dios que ama al ser humano, de un Dios que sí es amigo de los hombres, de un Dios que cuida al hombre para que no vaya por un peñasco y pierda su vida, de un Dios que nos quiere salvar a todos, que nos perdona cuando nos equivocamos, que nos consuela cuando estamos tristes, que nos enseña cuando somos ignorantes, que nos corrige cuando nos equivocamos y nos endereza el corazón y la vida, de un Dios que nos sana cuando estamos enfermos y nos libera cuando estamos oprimidos. Es la buena nueva de un Dios que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, y esa vida está en Dios nuestro Señor. Ese es el Evangelio de Dios que se ofrece y se dona en amor por todos los seres humanos, piadosos y no piadosos, creyentes y no creyentes, buenos y no tan buenos. Para todos es Dios, a todos Dios se ofrece y se da para darnos una esperanza de vida, porque Dios no quiere que se pierda ni uno solo de nosotros, sino que nos ha dado la vida y nos quiere salvar a todos. Ese es Dios y esa es la buena nueva del Evangelio. El tiempo se cumplió, llegó el momento. Ahora es que el reino está aquí, es hoy, no es mañana, no es después de que pase la pandemia, no es en un futuro que no sabemos, es ahora, es hoy. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la gracia, este es el tiempo de la salvación, esta es la oportunidad de Dios para tu vida y la mía, esta es la oportunidad para salvar tu vida y tu familia, esta es la oportunidad para el ser humano ser salvado por la voluntad de Dios y por el amor de Dios. Este es el tiempo de gracia, la Cuaresma, para escuchar la voz de Dios y para volvernos hacia Él, que es el único que verdaderamente nos ama y tiene el poder para salvarnos del pecado, de la muerte, de la enfermedad, de todas las alimañas y de todos los males que encontremos en el camino. Dios salva, y este es el tiempo de salvación. El tiempo se ha cumplido, el reino está cerca. Conviértanse, dice Jesús, y crean en esta buena noticia. Esa es la gran tarea de esta Cuaresma. Ese es el programa de esta Cuaresma. Es un programa de conversión y de fe. Convertirnos a Dios y creer en la buena nueva que Dios nos ofrece. Conviértete y cree en el Evangelio. Fue justamente lo que nos dijeron al colocarnos la ceniza en el miércoles de ceniza. Conviértete y cree en el Evangelio. Vivamos esa transformación, ese cambio, para que de la ceniza volvamos al fuego de la vida y del amor de Dios en nuestro corazón.